Hola, profesor Mario, mi nombre es Laura Arce Tobón y hoy vamos a presentarles el informe del artículo que decidimos trabajar para cálculo vectorial. Eh, Buenas noches, profesor Mario. Mi nombre es Natalia Serrano y a continuación vamos a iniciar la exposición. Y al final de la presentación vamos a mencionar por qué escogimos el tema y vamos a hablar de la defensa sobre el tema, de por qué nos parece tan importante para la carrera. La motivación principal por la que escogimos este artículo fue porque hablaba sobre la mecánica de suelos no saturados, la cual nos decía que inició en el año 1970 y que desarrollaron pues formulaciones de los conceptos y teorías fundamentales. Sin embargo, estos conceptos o teorías no han sido implementados en la práctica profesional y no hacen parte de las áreas de la formación en los programas de ingeniería civil, por lo que pues esto nos causó gran curiosidad. Sin embargo, pues en el artículo se evidenció que existen importantes problemas geotécnicos en los que el estudio de la saturación parcial es fundamental, ya que gran parte de las formaciones geológicas del planeta están constituidas por suelos parcialmente saturados. Y este fue el motivo por el cual escogimos pues trabajar este artículo. Como defensa final del artículo, podemos concluir que este tema tiene una gran importancia para nosotros como ingenieros civiles, ya que nos ayuda como a entender más sobre lo de los taludes, lo de los deslizamientos, lo de los problemas naturales que causa pues lo de los deslizamientos de un talud o de una montaña, ya que siempre se debe tener en cuenta los niveles del agua, los niveles de la presión de la tierra, qué tan compacta está, qué tipo de tierra es, y no solamente tierra, hay taludes de arena, hay taludes arcillosos, o sea, hay muchas cosas que entran en contexto con una problemática tan importante como lo es la saturación de los suelos. Esto es un tema, como les había mencionado, que debemos muy tener en cuenta como ingenieros civiles, ya que si no lo tenemos en cuenta, esto nos está arriesgando a poner vidas en peligro. No solamente vidas, también nuestra tarjeta profesional, animalitos, muchísimas cosas. Entonces, este tema es muy importante y por eso fue que al final de cuentas también decidimos escogerlo, ya que no es un tema que se toque mucho pues en el semestre en el que estamos y la verdad es algo muy interesante. El artículo que escogimos fue el análisis del comportamiento tenso deformacional de un suelo parcialmente saturado para un cimiento circular bajo carga axial. Este artículo fue publicado por Gaes, Maes, Loambert y Parnas en el año 2019 en La Habana, Cuba. Y ahora sí. Ahorita empecemos hablando sobre el objetivo del estudio. Esta investigación fue como para recopilar los principales aspectos del comportamiento de un suelo parcialmente saturado. El suelo a estudiar en esto fue un cimiento con un radio circular de 2 metros, el cual fue sometido a una carga axial. El objetivo de este estudio fue obtener como las tensiones y las deformaciones que sufren todos estos suelos bajo las condiciones y pues bajo estas condiciones y compararlas con las obtenidas en un suelo en estado saturado. El suelo de estudio fue una arena arcillosa, como les había mencionado, con un radio circular de 2 metros y con presencia de cohesión. Pues este suelo tiene una presencia de cohesión y un ángulo de fricción interna. Este suelo se encuentra en La Habana, Cuba. Para la solución de este informe se utilizó el software Sigma W, en el cual se incluyeron todos los parámetros sobre las curvas de las características del suelo, el parcialmente saturado y cómo pues este reaccionaba a sus cargas axiales para poder como analizar los resultados. Bueno, para contextualizar un poco, el estudio de la mecánica de suelos no saturados se inició en 1970, cuando se desarrollaron las formulaciones de los conceptos y las teorías fundamentales. Sin embargo, estos conceptos y teorías no han sido implementados en la práctica profesional y no hacen parte de las áreas de formación en los programas de ingeniería civil. A diferencia de los suelos secos o saturados, los suelos parcialmente saturados se conforman por tres fases: sólida, líquida y gaseosa, es decir, los espacios vacíos están ocupados por aire y por agua.
Entonces, el estudio de comportamiento geotécnico de los suelos se ha desarrollado en consideración a que los suelos se encuentran saturados o secos. Sin embargo, pues existen importantes problemas geotécnicos en los que el estudio de la saturación parcial es fundamental, ya que gran parte de las formaciones geológicas del planeta están constituidas por suelos parcialmente saturados. Entonces, en las últimas décadas propusieron hacer diferentes métodos empíricos y semiempíricos para la estimulación de asentamientos en el terreno. Entonces, las investigaciones más recientes realizan dichas estimaciones a partir de modelaciones numéricas, principalmente con base en el método de elementos finitos, el cual voy a explicar más adelante. Bueno. Bueno, ¿qué pasó en este artículo? Primero, como metodología, usaron algo que se llama succión en suelos parcialmente saturados. Un suelo parcialmente saturado tiene la tendencia a recibir agua y su grado de saturación y aumentar pues su grado de saturación. Ahora bien, si el suelo tiene determinado grado de saturación, se requiere cierta fuerza para remover el agua del espacio poroso y disminuir el grado de saturación del suelo, efectos que se pueden explicar mediante la succión. El efecto de la succión de un suelo parcialmente saturado se refiere a la energía de absorción, lo que provoca un aumento de la resistencia por efecto cohesivo. Esa succión se considera compuesta por dos sumandos por esta ecuación y sus magnitudes. Entonces, ellos usan esta ecuación donde S significa la succión total, que es la suma de la succión matricial y la succión osmótica del suelo. Entonces, como dije antes, SM es la succión matricial, que es la presión negativa del agua intersticial, y SO, que es la succión osmótica, que es la presión negativa del agua pura. También como metodología usaron asentamientos en suelo. ¿Qué significa eso? Ya que la reducción del volumen de los vacíos en una masa del suelo bajo la acción de una carga se define como las deformaciones en los suelos saturados. Pues en esta imagen se clasifica, se especifica la clasificación de los métodos empleados para calcular dichas deformaciones. Bueno, los métodos lineales se caracterizan por tener una relación tenso-deformacional lineal de comportamiento de los suelos y suele ser general o específico, cuando se aplica a cualquier tipo de suelo sin importar las condiciones en las que éste se encuentre. Entonces, son generales cuando existe cierto caso particular de algún tipo de suelo determinado. Bueno. Los métodos de cálculo de asentamientos se basan principalmente en el análisis del comportamiento deformacional del suelo mediante variables como la relación de vacíos o el espesor de los estratos que van a soportar el cimiento, entre otros. Entre estos se encuentra el método de sumatoria de capas, el cual se puede emplear para la determinación del asentamiento absoluto lineal en los puntos característicos de la base del cimiento. Mediante pues estas expresiones 2, 3 y 4. Estas son las fórmulas que se usan para realizar este proceso. Pues donde N es la cantidad de estratos por debajo del nivel de la cimentación, HI es el espesor del estrato, esto es la variación de la deformación unitaria vertical en un punto de frontera superior. Y por último, EIC, que significa la variación de la deformación unitaria vertical en un punto del centro del estrato. Pues este método se ve de esta manera, el método de sumatoria de capas se grafica de esta manera, y este método lo adopta la norma cubana para el cálculo de asentamientos, agregando además una metodología para el cálculo de asentamientos diferenciales. El informe arrojó que los estudios de los suelos parcialmente saturados requieren un tratamiento por un método de esfuerzo. Por ejemplo, se puede ser como un método mecánico, o sea, por ejemplo, un método de succión, el cual podría afectar su comportamiento resistente
y deformacional de una manera muy considerable. Cuando el suelo está completamente saturado, está en su forma más desfavorable, ya que es como muy suave, se deforma muy fácilmente con presiones y con fuerzas ejercidas sobre esta. En este estado no ocurre una variación durante el análisis tensodeformacional, o sea que este daño no es reversible. Sabemos que el asentamiento del suelo de Toledo, en La Habana, tiene una condición no saturada, presenta una variación entre un 10 y un 20% en contraste a su condición cuando está completamente saturada. Y podemos concluir que a medida que se aumenta la succión en el suelo, hay una disminución en su grado de saturación. Listo, profe, muchas gracias por escucharnos y este fue como nuestra presentación sobre el artículo. Gracias.